Antes de existir una hernia debe haber una degeneración discal. O sea, un disco sano no se va a herniar. Tiene que ser un disco deshidratado. Un disco en el que el núcleo pulposo se haya ido secando. El dolor lumbar tampoco el paciente debuta con eso. Debutar en medicina es con qué síntoma empezó. Tampoco el paciente debuta con una hernia. El paciente que se hernia ya ha tenido dolor lumbar entre 6 y 10 años antes del evento. O sea, una persona que nunca le ha dolido la espalda, difícilmente se le va a tronar el disco así nomás a la primera. Nuevamente, hay que prestar atención en el interrogatorio y en la exploración física. En el interrogatorio, por lo que les dije, hay que preguntar si el paciente realiza alguna actividad de riesgo, como levantar pesas o cargar cosas en tu trabajo. Hay un albañil, un repartidor de garrafones, ¿no? Un repartidor de garrafones de agua. ¿Cuánto pesa un garrafón de agua? 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. Y luego aquí en la casa, cuando llega y necesitamos 2, los carga los 2 al mismo tiempo. No es cualquier cosa. Y luego ya sea que los carguen enfrente o luego se los ponen en el hombro, ¿no? Y pues ese es su trabajo. No lo va a hacer 1 año, 2 años. Lo más probable es que lo haga entre 5 y 10 años. Repartidores de garrafones, de las tienditas. De las tienditas. Los que llegan así con las papas o con los gancitos. No crean que no pesan esas cosas. O los que llegan con las caguamas y así, ¿no? También el gas, ¿no? Ese más bien lo ruedan, ¿no? No lo mencioné por eso. Porque ese más bien lo van rodando, ¿no? Porque un tanque de gas sí está bastante pesado. Pero pues igual cuando lo bajan de sus camionetas sí lo tienen que cargar, ¿no? O sea, bueno, sí. Bueno, sí. Yo tiene mucho que no veo eso. Aquí en la casa tenemos gas entubado. Es lo más chido, ¿eh? Tener gas entubado. O sea, llega como la luz o como el agua. No hay que estar cambiando el tanque. Le llaman gas natural, pero yo no le llamo así porque, pues, todo lo que existe, esa es otra palabra que se emplea mal. Todo lo que existe es natural. Todo lo que existe en el universo es natural. Lo que no existe o no puede existir es algo Innatural. Natural. Artificial. Sobrenatural. Sintético. sobrenatural encima de o sea, porque aunque algo sea artificial que fue hecho, como mi vaso es de vidrio. ¿El vidrio existe en la naturaleza? Sí. Con esta forma, no, pero es natural. El vidrio es arena quemada. Arena. Si no me lo quieres dar, échale arena. Entonces, características del dolor. Aquí hay que preguntar tiempo de evolución. Normalmente es una evolución ya larga. Y ya hay irradiaciones. Ya hay irradiaciones a las piernas. Yo, por ejemplo, ya debo de tener un disco medio fregado porque
La pierna derecha, luego siento un ardor en el trayecto ciático. Y a veces se me acalambra. Ese es otro mito. Otro mitísimo. Los muggles y las tías whatsapperas, las mamás, creen que si te acalambras es por... Por no comer plátano. Y no comer jitomate y no comer potasio. Bullshit. El potasio, la cantidad que necesitamos es poca. ¿Sí? Tendrías que conscientemente dejar de comer potasio para que te des eso. Lo más probable es que si se te acalambran las piernas, como luego pasa a medianoche, que duele bien gachísimo, es porque ya tienes un poquito de afección radicular. Palpación, exploración neurológica. Aquí ya no solamente bastan las resonancias, digo, las radiografías. Hay que solicitar una resonancia, si es posible, porque pues ya un repartidor de agua. Hagas una resonancia que cuesta 4,000 varos, pues cabrón, no creo que no creo. Sí, me la hago mañana. No. Porque pues tienen familia, tienen otros gastos. La electromiografía. Ya les he hablado de la electromiografía. Es un estudio de conducción nerviosa. Cuando hay irritación de las raíces, empieza a haber un proceso de desmielinización. ¿Qué es la mielina y para qué sirve? Es lo que como conductor, ¿no? Para que, como si fuera un cable del... Es el recubrimiento de los axones. ¿No es la que protege los axones de las células nerviosas? Este es el cable con el que está conectada la compu. Ajá. Pero el cable va por dentro y es de metal. Encima tiene este plástico negro. ¿Para qué es este plástico negro? Para que no se caliente. ¡No! La mielina sirve para aumentar la velocidad del impulso nervioso. Y sirve para evitar que haya cortocircuitos. Es un aislante. Por eso el cable de la compu tiene el recubrimiento negro. El recubrimiento negro es de plástico. Si el cable estuviera pelón, si tú haces el experimento, si quieres, agarra tu cable de tu cel con una navajita, quítale el plástico que quede el cable expuesto y va a ser que empieza a sacar chispas. En el cuerpo los nervios también hacen eso. Pero las chispas que echan, nosotros las sentimos como calambres, como ardores, como punzaditas, como hormigueos. Van desmielinizando. Hay tres etapas de daño neurológico periférico. Neurapraxia. La segunda, que es nada más desmielinización, es reversible. Es reversible. Luego viene la neurapraxia, axonotmesis, axon de axón, axonotmesis, y esa todavía es reversible, pero es como, por ejemplo, cuando hablamos del nervio radial en el húmero, que algunas veces por la fractura se puede estirar o desgarrar. Eso lo que ocasiona es una axonotmesis. Ahí ya hay afección al axón. Ajá. Dije axón como los que dicen pizza. Una pexi. Axón. ¿Sí? Pero todavía es reversible. Y luego viene la neurotmesis.
Es neurapraxia, 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 axonotmesis y neurotmesis. La neurotmesis ya hay degeneración de la fibra. Esto ocasiona, por ejemplo, cuando hay una denervación, o sea, por ejemplo, una lesión neurológica y a nivel de la médula, esta ya es irreversible. Entonces, el estudio que nos dice en qué grado va es la electromiografía. Esa está chida porque te dice si hay atrapamiento de la raíz nerviosa, en qué nivel está. ¿Sí? Te dicen qué nivel está, o sea, te lo reportan así del estudio presenta, el estudio presenta datos de desmielinización y neurapraxia en el trayecto del nervio ciático en los niveles L4 y L5. Ajá. Y como te están diciendo en qué nivel está, pues es un estudio pronóstico que sirve para saber cómo le va a ir al paciente. Es importante porque pues es para saber si vale la pena operarlo o no. ¿Sí? Y si se va a operar, pues también cuánto tiempo a veces el paciente puede pensar que ya me operé hoy y ya se me va a quitar las molestias. No. Aún la neurapraxia, que es el nivel más leve, tarda semanas en quitarse. Si tienes ya neurapraxia y te operas hoy, todavía vas a tener molestias unos 2-3 meses. Es un estudio bastante molesto y doloroso. ¿Alguien se lo han hecho? ¿Saben cómo se hace? No. Bueno, agarra a Azucena, o esto lo hacen los rehabilitadores. Agarra a Azucena un agujón así, un agujón, y te lo encaja literal, en el muslo. En el músculo, te lo encaja. Y te empieza a meter toques eléctricos. ¿Sí? Es un estudio muy molesto y doloroso. Para los pacientes cuando se los piden y regresan, aquí está su estudio, chinga su madre. De haber sabido que me iba, de haber sabido cómo el estudio no me lo hago. Hay que hacer. Sí les advierto, es un estudio molesto, ¿eh? Te va a doler. La TAC no es útil. ¿Por qué no es útil? ¿Por qué se les ocurre? Más bien, ¿por qué es? Porque se los dije. ¿Por qué pedir una TAC para esto no sirve? ¿La ataque es la que es para los tejidos blandos? Entonces, Al revés. La TAC, esto se los dije, ya ve que no ponen atención. Y la próxima semana por los 8 y 9 porque todo lo hicieron en contrapista. Digo, está bien la calificación, pero lo importante es que aprendan. ¿Sí? ¿Para qué dije que era la TAC? ¿Para fracturas? ¿Para fracturas de qué? De huesos cortos. Esos cortos. ¿Y para qué dije que era la resonancia? Para tejidos blandos. ¿Y el disco qué es? ¿Un hueso corto o un tejido blando? Tejido blando. Entonces, si pides una TAC, nomás te estás haciendo güey, ¿verdad? La TAC es si crees que tiene fractura de la vértebra, porque la TAC te va a decir si está fracturada y si algún pedacito del hueso se fue hacia el canal. Pero no te va a decir absolutamente nada del disco. Y aquí lo que estás pensando es, aquí lo que quieres ver es el disco. ¿Ok? Bueno. Cher. El tratamiento, aquí ya entra el factor quirúrgico. Ya les expliqué cómo es el factor quirúrgico. El factor quirúrgico es quitar la parte del disco herniado y liberar el foramen de conjunción por donde sale la raíz nerviosa. Hay que valorar muy bien si se va a hacer esto, porque no es magia,
no es magia. Hay gente que puede quedar peor, e incluso los que quedan bien, el alivio es temporal. Tiene un alivio de 5 a 10 años. Entonces hay que elegir muy bien al paciente que se va a operar. Ujú. Pero antes de llegar a eso, pues igual, los AINES, los relajantes, los antineuríticos. Los antineuríticos son medicamentos que se utilizan para la irritación de las raíces nerviosas, para que se vuelvan a mielinizar. ¿Alguien conoce alguno? Que a lo mejor tomen sus papás. ¿Alguien conoce alguno? Pregabalina. Pregabalina es el más común. Ujú. Es un antineurítico. Ya les dije que el dolor neurológico pues es como un corto en las chispitas. Entonces, eso es para eso, para que no eche chispitas y para que se remielinice. Ujú. Oiga, prof. Sí, es que lo comentó, se me pasó. Pero eso, ¿por qué es por lo que da, dijo? Porque el nervio cuando se comprime, cuando se aprieta, se irrita y se empieza a desmielinizar. Es una reacción fisiológica que tiene. Pero se aprieta, por ejemplo, a ver, o sea, por la mala postura de la columna y ahí es donde se aprieta, o como ahí no entendí qué show. Aprieta porque el disco se hernió y se salió de su lugar y lo está apretando. Ya, gracias. Y terapia física, aquí ya sí terapia física formal. Por supuesto, también los mando uno a nadar, a andar en bici, a correr, no. Caminar, sí. Y finalmente, el canal lumbar estrecho. Esto va por etapas de la vida. El posturomecánico es el que ustedes tienen. Y ya pues, están entrando se pueden herniar. Yo ya salí de esos dos. ¿Sí? Todavía me puedo herniar, pero está difícil. Porque no hago actividades herniables. Ya aprendí. Cuando estaba en la especialidad, había que mover pacientes, había que cargarlos. Eso lo van a tener que hacer cuando esté en hospitales, ayudar a cargar pacientes. No, ya me hago yo pendejo para no hacerlo. Porque luego me ayudaba y ay, me dolió un montón. Aquí vamos a entrar al canal lumbar estrecho. O una estenosis del canal lumbar. ¿Qué significa estenosis? Disminución del espacio. Significa estrechamiento. Entonces, una reacción fisiológica del hueso desgastado es la generación, es una reacción paradójica. ¿Qué significa paradoja? ¿Va a ser osteofitas? Sí, pero ¿qué significa paradoja? Creo que es algo que no es cierto. Una falacia. Paradoja es algo que contradice. O algo, sí, algo que no tiene lógica. Por ejemplo, en el club de la pelea, ¿vieron el club de la pelea? ¿Se acuerdan de esa película cuando les dije de Lalo? Es un ejemplo que se me ocurre ahorita. En el club de la pelea, el personaje principal le causa a otro una quemadura química. Echa sosa cáustica en la mano. Entonces, primero le da un beso, así, en la mano para que quede húmeda la mano. Y luego le echa sosa cáustica. La sosa cáustica reacciona con el agua y empieza a quemar. Entonces le empieza a quemar. Y él dice, me voy a echar agua. Y le dice, no, si te echas más agua, te va a quemar más. Hay que cortar la reacción química.
Esa sería una paradoja. Tú pensarías que para quitarte una quemazón habría que echarte agua. Pues no en todas las quemaduras. Lo que le echas es vinagre. Esa sería una paradoja. Entonces, el cuerpo, cuando hay desgaste del hueso, genera más hueso, ¿sí? Pero lo genera de manera desordenada. Entonces, cuando hay desgaste de las vértebras, empieza a generar más hueso en toda la vértebra. Entonces, el canal medular empieza a generar más hueso y se empieza a estrechar. Y empieza a comprimir la médula completa. Ajá. Esto pasa con los viejos. Esto pasa con los viejos. Y es diferente a los otros dos dolores. Los síntomas del canal lumbar estrecho están relacionados con una serie compleja de cambios de la columna. Es un proceso degenerativo y progresivo, más común de la sexta década de la vida en adelante. O sea, gente de más de 50. Obviamente tiene que haber antecedentes, ¿no? Obviamente tiene que haber antecedentes. Nuevamente, pues es una persona que trabajó, que eran campesinos o eran albañiles, o incluso, por ejemplo, en el ISSSTE había muchos maestros. Los maestros están parados 6 horas, parados frente a un grupo, y lo hacen 30 años, entonces llevan con eso. O incluso choferes que tienen que manejar largos trayectos sentados. Entonces, no es necesario nada más estar cargando, también las malas posturas. Entonces, aquí la lumbalgia es crónica, pero crónica, de 20 a 30 años. ¿Desde cuándo le duele? Ya ni se acuerdan de cuándo les empezó a doler. ¿Sí? Aquí, como se estrecha el canal y se estrecha la médula, la irradiación es a los dos miembros pélvicos. En una hernia, es difícil que el disco se salga al mero centro. Se sale hacia un ladito. Como la imagen que les enseñé en la otra clase, se sale hacia un ladito. Entonces afecta a la raíz de un lado, pero no la del otro. ¿Sí? Pero aquí no, aquí sí son los dos. Hay disestesias e hipoestesias. Disestesias es sentir cosas que no son, como hormigueos, como ardores. E hipoestesias es sentir menos. Los casos muy avanzados ya tienen disminución de la sensibilidad en el pie. Disminución progresiva de la fuerza y claudicación neurogénica. A lo mejor algunos de los abuelos o abuelos de ustedes ya caminan poquito, caminan una cuadra, 2 cuadras y ya se cansaron. Y claudicación neurogénica es que la claudicación ya saben lo que es, neurogénica porque es de origen nervioso. Y la claudicación clásica del viejo, ¿cómo es? ¿Cómo va el viejo? Arrastrando los pies. Va con su bastón. ¿Va derecho? No, va encorvado. Va encorvado. Incluso algunos viejitos ya no se pueden enderezar. Ya tienen tan cerrado eso que ya se quedan doblados. For life. ¿Sí entendieron qué es lo que causa el canal lumbar estrecho? Igual, hay que preguntar bien el tiempo de evolución, características del dolor, hay que explorar la sensibilidad, la fuerza y los reflejos. Normalmente estos 3 están disminuidos. ¿Sí? Hay hipoestesia, disminución de fuerza muscular, no mucha, o sea, baja de 5 a 4. ¿Cuál es la prueba de la fuerza muscular? Abajo yo les dije, ¿cuál es la prueba rápida? ¿De dónde, perdón? Pues esto es en las piernas, ¿no? Entonces, para ver la fuerza muscular rápidamente, ¿qué le pides al paciente que haga?
¿Que los levante? Que, como que levanta el pie y usted le baja el pie. ¿La prueba de Thompson? No. ¿Ven cómo no me ponen atención? O ven una cosa y se les olvida. Es la prueba de Daniels. No, la escala de Daniels es la de la fuerza muscular. ¿Sí? Pero yo no me voy a poder hacer. Acuéstese en la cama y levante la pata y gáneme. No. Les dije, hay una manera rápida de hacerlo. Cuando fue la exploración de columna lumbar, les dije, porque eso fue hace como un mes y ya, así como ya fue y ya se acabó, ¿no? O sea, no es fútbol, compañeritos. No es fútbol donde el partido que se jugó hace un mes ya no importa ahorita. No. Y todo tiene una hilación. Les dije, si las raíces que se afectan pues, principalmente son L4 y L5 y esos controlan los músculos anteriores y posteriores de la pierna, le digo al paciente, de unos pasos de caminando de puntitas, de unos pasos caminando de talones. Si lo puede hacer sin perder el equilibrio y sin dolor, tiene fuerza normal. Punto, se acabó. Lo haces en 10 segundos. Y lo dije. Pero me tiran a loco. Hiporreflexia. Las generaciones jóvenes tienen una cosa que se llama bueno, ¿qué hacemos eso? Radiografía, por supuesto. Radiografía dinámica, que ya les dije que es, se toma una inclinado y otra estirado. Esto es para ver qué tanta movilidad tiene el paciente. Tac, aquí sí, tac, porque quieres ver qué tan cerrado está el canal. Y, ¿sí? Puedes pedir una resonancia para ver cómo están los discos, pero seguramente están palas, Es más, ni discos ha de tener ese paciente ya. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Y su electromío. La electromío en este caso es para ver qué tan amolado está y ver si vale la pena operarlo o no. Vean aquí. ¿Ustedes creen que sea necesario hacerle un TAC para ver cómo están esos discos? Digo, una resonancia para ver cómo están esos discos. ¿Ustedes creen que sea necesario hacer una resonancia para ver cómo están esos discos? Pues no. No. Ya ni tiene, ¿no? Aquí donde está el disco. Quedó como tortillina terrosa, ¿no? Bueno, entonces parece que está reducido nada más en el de arriba. Tiene como poco espacio. Les dije, ya ven, no me hacen caso, me frustran mucho. Me frustran muchísimo, muchísimo. ¿Qué hueso es este? El sacro. ¿Es este? La quinta lumbar. L5, este es L4, este es L3. Les dije que los niveles que más afectaban eran estos. ¿Sí? Y también se puede agarrar el 3, pero conforme vas para arriba, como arriba no hay tanta carga, entonces no se afectan tanto. Aquí este disco que es el L1, L2, este es L1, L2, L3, L4, L5. Este pues está bastante decente. Pero vean cómo se aplastó cómo tiene aplastada la L2. ¿Qué les dice este aplastamiento? Parece que debe ser cuadradita. Esta no está cuadradita, ¿o sí? Posiblemente tenga osteoporosis. No posible. Confirmado. ¿Sí? Certera osteoporosis. Bueno, sí se le puede hacer una resonancia, pero pues no, esos discos están paladas. No es el mismo paciente. Pero vean cómo están estos discos. El color normal del disco, ya les había dicho, es este. La orillita oscura y la parte de adentro clarita. Aquí pues ya están todos a la verge, ¿no? Aquí el tratamiento casi siempre es conservador. La mayoría de las veces cuando ve uno al viejito ya no se puede hacer nada. No tiene caso. ¿Sí? No les ofrece uno realmente una mejoría. Entonces hay que darle sus analgésicos. Aquí analgésicos. No tanto AINE. Porque acuérdate que ya está betarro, ya está medio cáscara. Entonces esos riñones ya no están tan buenos. Entonces le das su paracetamol. Sí. No dijimos que panacea. Entonces sería panalgia.
es un medicamento para todos los dolores. Entonces, la panacea, cuando dicen tal cosa es la panacea, es que es una cosa que cura todo. No existe la panacea, pero lo más cercano es el paracetamol. El paracetamol es una maravilla. La gente se burla de que es lo único que damos, pero pues es porque lo que sirve, güey. Entonces, paracetamol, su pregabalina, antineuríticos, fisioterapia, que camine el viejito mínimo, rehabilitación, que le den su jacuzzi, su ultrasonido, todos esos rollos. Pero en realidad esto es desgaste. O sea, ya su cuerpo ya dio lo que tenía que dar. Y les tienes que decir, lo que usted tiene es irreversible. El objetivo del tratamiento es darle una vida lo más tolerable posible. Pero ya nunca, jamás en la vida va a vivir sin dolor, jamás. Algunos casos puedes intentar lo quirúrgico, pero por la regla general es que no. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuál es el caso clínico? Era un caso de un albañil que le dolía y era de eso, o sea, era para distinguir cuál de los tres era. Cuál de los tres tipos de dolor era. Pero eso no viene al caso y no. O sea, aquí lo que quería que conocieran eran las tres causales de dolor lumbar y cómo van cambiando por edad. La diferencia entre uno de ellos en presentación clínica